Una vez más, Justicia Legítima se ha reunido para tratar temas centrales de la administración de la justicia. El primero de ellos, sobre la posición de la justicia ante las asimetrías sociales, que nos ha llevado a develar la falacia que encierra la tan afamada neutralidad judicial, que consiste, ni más ni menos, en trasladar las asimetrías de la sociedad y del mercado a los procesos judiciales. El juez árbitro de tenis, como nos mencionaba hoy nuestro colega de la justicia civil. Si con algo nos machacaron desde el primer día que ingresamos a los tribunales o que nos dedicamos al derecho, fue con que había que tratar a las partes con estricta igualdad. ¿Es que siempre las partes son iguales? Una justicia legítima debería tener jueces, fiscales y defensores proactivos en la defensa de las vulnerabilidades que sufren los más débiles, comprometidos en alzar la voz de los que no tienen voz para reclamar sus derechos. La segunda cuestión que debatimos tiene que ver con la relación entre justicia e ideología. Un tema que salió a relucir hace poco más de un año, cuando en este mismo espacio, magistrados, funcionarios, empleados judiciales y abogados pusimos en cuestión el sometimiento de la justicia a una ideología dominante. Y desde ese discurso hegemónico que durante décadas intentó encubrir la sumisión de la justicia al poder político y económico, ahora nos acusan de ideologizados a los que planteamos ese debate. Todas las reflexiones profundas y transformadoras que hoy nos brindaron los excelentes expositores tenían que merecer un cierre de lujo con un invitado de lujo, como es Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo no requiere presentaciones, todos bien conocemos sus méritos como periodista y su trayectoria profesional a lo largo de 30 años en nuestro país, que hizo suyo hasta el punto de transformarse en un protagonista de nuestra vida cultural y política. Sin embargo, hay algo que vale la pena agregar, y es que Víctor Hugo nunca optó por la comodidad que brinda la notoriedad pública. Nunca se durmió en los laureles que supo acumular a lo largo de su carrera merecidamente, sino que cada día pone todo su prestigio en juego para defender con convicción las causas que considera justas. Y nosotros tenemos el honor de que entre esas causas haya incluido a Justicia Legítima. Su presencia hoy, junto con los prestigiosísimos comunicadores que también nos acompañaron, Martín Granowski y Mario Weinfeld, fue verdaderamente un acierto que enriqueció el debate. Los hechos de los últimos días nos conmovieron y volvieron a poner en el tapete la discusión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en un Estado de Derecho. Hemos visto azorados cómo se pretendió desvirtuar la razón de ser de la justicia a través de linchamientos o intentos de linchamientos en distintos puntos del país, seguidos a escenas de arrebatos o intentos de robo en la vía pública.
es inevitable asociar esos episodios brutales con una campaña mediática que se desarrolló en contra de un anteproyecto de Código Penal, de un proyecto todavía no discutido en el Parlamento. Esa campaña, con eslóganes simplistas y falsos, auguraba una liberación masiva de violadores o de autores de crímenes violentos que causaron miedo y rechazo en la población. El tema que nos preocupa hoy ya dejó de ser el Código Penal. Lo que ahora nos preocupa es qué clase de sociedad queremos tener y qué cambio cultural estamos necesitando. Las personas que golpearon a David Moreira, de 18 años, hasta matarlo, ¿eran conscientes del delito que cometieron? ¿Habrán pensado que era mejor tener un ladrón menos que decenas de asesinos sueltos? ¿O acaso cuando el protagonista de un crimen es un joven en un barrio marginal, se habla de violencia homicida? Y cuando ese crimen es protagonizado por señores y señoras de barrios pudientes, se pasa a hablar de ajusticiamiento o de palizas. ¿Es que acaso puede haber justicia cuando se parte de la idea de que algunas vidas no tienen valor? Es imposible construir una sociedad sana con criterios de marginación que solo conducen a profundizar las diferencias sociales y a instigar a la violencia. Ya no se trata entonces de un debate jurídico, se trata de generar los mecanismos para que todos tengamos la oportunidad de llevar adelante una vida digna. Y también se trata de combatir el delito con plena igualdad, porque la realidad de hoy es que las cárceles están llenas de pobres y que la mayoría no tienen condena, mientras la respuesta de la justicia para el esclarecimiento de grandes delitos económicos continúa siendo deficitaria. Finalmente, creemos que la violencia no se va a revertir con mayor división, sino con más integración social. Estos son temas que deben comprometernos a todos los operadores del derecho, a todos los operadores judiciales, pero que también nos exceden, porque necesitamos cambios profundos. Necesitamos un nuevo Código Penal que tenga coherencia interna, donde haya proporcionalidad en las penas, que solucione disputas que se arrastran hace tiempo, doctrinales y jurisprudenciales, que incorpore figuras delictuales que están diseminadas en leyes especiales y que son delitos que ya no se persiguen porque nadie se acuerda que existen. También necesitamos un código procesal que consagre un modelo acusatorio, que es el que domina toda la región latinoamericana y el que ya han adoptado la mayoría de nuestras provincias, que garantice procesos ágiles y una participación de la víctima a lo largo del proceso, donde haya jueces imparciales que no hayan estado involucrados en la investigación de los hechos, que no sean los mismos que acumularon las pruebas contra el imputado. Pero la solución no va a llegar mágicamente de la mano de reformas normativas. También hay muchas cuestiones sociales y económicas que tener en cuenta, como también la prevención policial del delito y la impostergable revisión del rol que desempeñan las fuerzas de seguridad, así como también cuestiones vinculadas
con el derecho a la salud, a la vivienda y el acceso a un trabajo digno. No podemos dejar de escuchar los mensajes de una sociedad que cada día nos reclama que la administración de justicia se adapte para dar respuestas más ágiles y eficientes. Pero también sabemos desde hace años que estos problemas no se solucionan alentando la venganza y la desintegración. Se solucionan trabajando cada día para la construcción de una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo no sé si realmente hay tanta humedad en Buenos Aires o si yo estoy empapado a consecuencia de los nervios que esta situación me provoca. Créanme que solamente por el apego espiritual y la ilusión que ustedes como Justicia Legítima despertaron en mí como en todos los ciudadanos, puedo aceptar estar aquí, porque es un honor que me desborda ampliamente. Cuando estaba hablando la doctora y dijo, finalmente, por mis adentros pasó la idea de, ya viene para mí esto. Quiero contarles un poco el programa de mañana de bajada de línea, tan solo como un eje de lo que me gustaría decir en el contexto en el que esto se ha presentado. Pero antes permítanme señalar que estoy al lado de la persona que cuando se discute sobre medios de comunicación, más respeto, porque es la persona sobre la que pude estar más cerca, aunque fuese momentáneamente, en una lucha solitaria, apasionada, cuando evidentemente no existía ese contexto intelectual, ideológico, formidable que significa lo que ustedes dan en llamar justicia legítima. A la doctora Gil Carbó la conozco con un par de carpetas bajo el brazo, procurando ser escuchada. Naturalmente era muy difícil en el periodismo, pero se ve que también dentro de lo que era la justicia. Y conservé durante muchos años el recuerdo de quien, con esa valentía, seguramente buscaba el contacto con comunicadores que pudieran interesarse por los temas que ella quería tratar y sobre los que ha tenido tanta razón como la que se pudo apreciar en los años siguientes. Así que me da mucho gusto, doctora, este momento es muy emocionante. El programa comienza de alguna manera, bueno, empieza con un personaje insólito, un tal Wilders, que es líder de la derecha holandesa, que se planta frente a sus seguidores y les dice, ustedes quieren que haya más o menos marroquíes en nuestra sociedad, esto es de estas horas. Y entonces sus seguidores le dicen menos, menos, menos. Y él dice, bueno, algo vamos a hacer. Socarrón y ganador. Y es un ganador. Es una etapa en la cual la derecha europea, en esta discusión formidable, pero tan peligrosa en la que estamos decidiendo qué mundo queremos, empieza a ganar posiciones. En el programa de mañana se puede ver a una socia del holandés, que es una mujer muy conocida por el apellido, Marine Le Pen, de Francia, que entre otras cosas aparece en el programa en una carretera frente a un campamento ante los rumanos, queriendo directamente echarlos de esa Francia. Y tanto marroquíes como personas que vienen de otros lugares de África, sabemos perfectamente que están asistidos por el viejo derecho que les da el haber sido tradicionalmente robados por esos países europeos que ahora no les quieren dar cabida. Pero eso es nada más que para mostrar el contexto político dentro del que nos estamos desenvolviendo. Porque me da la sensación de que cuando vemos esta locura de gente persiguiendo a un joven para matarlo o para herirlo, o estas agresiones que ya se dan continuadamente y en medio de una gran impunidad, de lo que estamos hablando también siempre es de política, y que lo que se lanza detrás de las personas de esa manera es una derecha que quiere estar por encima de la democracia y por supuesto también por encima de la justicia. Y entonces
hemos tomado algo que sugería Horacio Berbisky, escribió el domingo pasado, y lo buscamos, una película que se llama El joven Lincoln. Seguramente quienes leyeron a Horacio tienen perfectamente en cuenta qué es lo que allí decía. Pero ver la película ya es realmente muy interesante. Cuando la doctora hablaba de ese joven de 18 años que fue asesinado, la película refleja el momento en que un abogado, un joven Lincoln, se opone a una turba que quiere matar a dos hermanos que son inocentes además. A mí lo único que no me gusta de la película es que sean inocentes. No me gustaría la aclaración de que sean inocentes para que allí haya alguien de la justicia que diga ustedes no pueden tomar justicia por su propia mano. El hecho de mostrar que son inocentes parece ser que juega a favor del concepto que la película quiere tener. Y el concepto sería igual, lo saben ustedes como jueces y sobre todo por lo que está ocurriendo en estos días, si fuesen culpables. Entonces, entre otras cosas que le dice el joven Lincoln a quienes vienen a linchar a esas personas, además de hablarles y buscar en lo individual una respuesta mejor de lo que colectivamente se ha convertido en una turba asesina, además les dice, yo creo que estaría de acuerdo con ustedes en cuanto al juicio de valor que están estableciendo, pero el problema es que lo que ustedes quieren hacer es demasiado permanente. No es algo que se pueda corregir si es que llegase a estar mal. Y esto permanente, que ya no se puede corregir, es de lo que fue víctima este joven de 18 años. Y parece mentira que habiendo un muerto de 18 años y otras personas heridas y otras personas agredidas, estemos asistiendo a esta tolerancia y a este fogoneo, mucho más que tolerancia de ciertos medios de comunicación. Hoy aparece en el diario La Nación. También es verdad que la justicia ha sido inoportuna en aclarar que un problema que hubo en el 2010 de quienes también lincharon a una persona han quedado libres de culpa y cargo. Y de sobrepique, de volea, para usar un término futbolístico, La Nación lo manda a sus páginas más importantes y, si mal no recuerdo, también a la tapa, como para aclararle a la gente que efectivamente se puede cometer este espantoso delito sin que haya un castigo, porque les está recordando que en el 2010 sucedió algo parecido y no lo hay. Esas personas están libres, sin culpa ni cargo. Y esto, en el contexto en que se está desenvolviendo la sociedad en la Argentina, es algo tremendamente grave. Muchos de ustedes habrán visto la película La Zona. Es una película mexicana. Entran 2 o 3 chicos, no recuerdo bien, a un country en México, a un barrio cerrado. Entran a robar y por algún motivo se quedan adentro y son detectados por los habitantes. Y ocurre algo que en aquel momento yo pensé que podía relacionarse mucho más con la ficción que con la realidad, hasta lo que estamos viviendo en estos días. La gente de ese country impide la salida, cierra todo, pero también la entrada, porque no quieren que vaya ni la policía y mucho menos la justicia. Ellos quieren hacer justicia por su propia mano. Esa película, que a mí me parecía, es violentísima, tiene esa carga que estamos viendo ahora por televisión de personas que persiguen a alguien, a veces hasta equivocándose en si ha cometido o no un delito, y los castigan a esos jóvenes y los quieren para ellos, quieren lincharlos, y no permiten la entrada de la policía, le mienten a la policía y le mienten consecuentemente a la justicia. Es lo que hoy día nos está ocurriendo. Y ya no en la ficción, aunque la película seguramente tomó algún elemento de realidad. En el mismo programa de mañana habrá 4 o 5 minutos que son inolvidables e imperdibles para quienes admiramos al doctor Zaffaroni. Porque acto seguido, y en el contexto de decir que la discusión es sobre lo que está pasando hoy día en el mundo, el doctor Zaffaroni dice en una conferencia de hace 1 año y medio aproximadamente, que lo que está en discusión hoy día es quién manda, que este es el gravísimo problema que tiene que resolver el mundo. Y esta lucha de quién es el que manda es el testigo solidario con los asesinos que encontramos a través de los medios de comunicación. Porque de otra manera no se puede entender el fogoneo y la insistencia. Me cuentan que ayer un programa demostró que en el canal dominante de las noticias que llegan por cable hubo en 4 o 5 horas
24 repeticiones del mismo episodio. 24 veces se le dio a la gente periodos de cada 10 o 15 minutos el mismo delito, que entonces funcionó en la cabeza de las personas como si fueran 24 delitos. ¿Para qué? Para habilitar la idea de que finalmente eso implica una justicia ausente, y si la justicia está ausente, estará bien que la gente haga justicia por su propia mano. Lo que estamos discutiendo indudablemente es ese modelo de un mundo que quiere una justicia seguramente autoritaria, lo que nos permite ver episodios como los que estamos sobrellevando ahora, es que hay un altísimo porcentaje de la población que se sentiría perfectamente cómoda con un gobierno autoritario que aplique una justicia de dictaduras y no una justicia de la democracia. Lo que hay es un gran malestar. Lo que tenemos hoy día es un profundo malestar con la democracia. La democracia que no esté en manos del capitalismo no les sirve a quienes tienen ese credo liberal. Entonces, sea en América Latina, en un ataque permanente a los países que tienen gobiernos progresistas, o sea en Europa, donde, como dijo Chomsky, los pueblos eligen gobiernos, eligen a Hollande para que gobierne siguiendo determinadas promesas que le ha hecho a la población socialista, y tiene que traicionarse a mitad de camino porque la realidad es que a esa democracia se le impone el criterio de los 6, 7, 20 burócratas, economistas que dominan a Europa desde la ciudad de Bruselas. Entonces, las democracias se opacan, empalidecen, van decayendo en su propuesta y en la credibilidad de los ciudadanos, y la quieren para quedársela ellos, porque no les sirve, así como está planteada, en una idea de inclusión, de mejoramiento de la vida de la gente, de mejoramiento de la educación, de la salud y sobre todo en un reparto un poco más equitativo de la vida. No les da vergüenza de escribir a veces en sus propios diarios que el 1% del mundo es dueño del 30, 40, 50% de las riquezas. Chile ha presentado a su presidenta hablándonos desde esa ventana desde la que ojalá pueda cumplir sus propósitos allí enunciados hace pocos días, diciendo que la gran batalla tiene que ser contra la desigualdad. Ese Chile tan elogiado por los medios neoliberales tiene una de las mayores desigualdades que se dan en América Latina. Creo que la segunda o la tercera. Pero esa sociedad sí le servía, porque es una sociedad en la cual unos pocos se quedan con todos. Y en este momento la sociedad chilena pudiera reducirse a 100 personas, una sola persona sería dueña del 30% de la riqueza. Y este es el mundo que a ellos les sirve. Y cuando no lo pueden llevar adelante, nos golpean, nos destratan, nos persiguen y nos pegan en el piso. Porque hay que entender que cuando está alguien apaleado en el piso, sea alguien que ha cometido un delito o no, nos están apaleando a todos. Entre otras cosas, están apaleando nuestra inteligencia. Ustedes que han vivido resolviendo cuestiones intelectuales de tanto valor que cada día seguramente han sido mejores por la exigencia que se plantean, cada día cuanto más saben, están más lejos de esa gente tan simplista que con una frase que puede ser el que la hace la paga, entra en la cabeza de la gente de una manera tan directa que todos los libros que ustedes pueden amontonar, los miles de libros, se convierten en algo indefenso, porque la imbecilidad es invencible. Y entonces, cuando asistimos al cabo de los años a esto que decía Bachelet el otro día, lo que realmente nos tiene que suceder es darnos cuenta, ahora que Estados Unidos reconoce que hasta tenía un Twitter trucho en el que invertía millones de dólares para perjudicar a Cuba, o cuando sabemos que los golpes de Estado, los blandos y los duros que hubo en el 2002, por ejemplo, en Venezuela, fueron auspiciados con dineros de la embajada norteamericana, y que el resultado de las elecciones en el Perú, aquellas que ganó Alan García la primera vez que se presentó Ollanta Humala, también fueron manejadas desde lo que es la embajada de los Estados Unidos o el aporte de las embajadas de los Estados Unidos. Hay que recordar, cuando Bachelet dice lo que dijo el otro día,
que todo lo que ocurrió con dinero aportado reconocido por Kissinger, por el embajador de entonces en Chile, millones de dólares para derrocar a Allende, lo que estaban derrocando era una propuesta que 40 años más tarde tiene a una mujer desesperada en la ventana de su pueblo diciéndoles: tenemos que luchar contra la desigualdad porque ese es nuestro enemigo. Y lo que ocurrió hace 40 años cuando derrocaron a Allende fue que lo que querían era construir el mundo que ellos habían pergeñado en Chicago. Ellos habían llevado como conejillos de Indias a economistas de Chile, también algunos de la Argentina, bien lo sabemos, algunos del Uruguay según el territorio, para hacer el lavado de cerebro liberal que después había que aplicar. Pero no lo podían hacer a través de la democracia, porque recordemos que pocos meses antes del golpe de Estado, Allende había ganado otra vez una elección. Entonces con la democracia no podían, y era un Allende que les ganaba en medio del desabastecimiento y del ataque impiadoso del mercurio siempre miente. Y esos diarios y esa embajada terminaron generando, con la huelga de camioneros, que era pagada por la USAID, que es el departamento desde el que Estados Unidos comete todas estas tropelías, para que cayera ese gobierno. Y entonces frustraron a la democracia y no sirvió de nada el voto de los chilenos, como no sirve de nada hoy día el voto de los socialistas franceses, y como no servirá de nada el voto de ningún país, porque lo que domina el mundo, ese establishment económico que tiene los medios de comunicación, tiene los ejércitos, tiene el dominio de todo, y más que nada tiene como auxiliar extraordinario ese simplismo al que se animan en nuestra cara los líderes políticos de la derecha. Fíjense que esa frase que yo acabo de pronunciar a la pasada no es mejorada en ningún lugar de las expresiones de los candidatos de las derechas del mundo. Cuando uno mira a Capriles dice, por favor, cuánto vacío intelectual. Y cuando uno mira a los líderes europeos se da cuenta que así tampoco se mejora la performance. Entonces, lo que estamos discutiendo toda vez que persiguen a alguien fogoneado por los medios de comunicación es no permitir que nos incendien nuestros países para que las democracias declinen, los gobiernos tengan que terminar antes, como lo consiguieron en más de una ocasión, y pongan los gobiernos que a ellos les interese una vez más. Están por cumplirse 30 años del 12 de junio de 1989. No sé qué hacer para que esa fecha crezca en el conocimiento de la gente. ¿Qué ocurrió el 12 de junio de 1989? Habían volteado el primer gobierno democrático. Varios elementos habían dadose la mano para que esto pudiese ocurrir. Pero allí estaban los medios particularmente haciendo su trabajo para que el doctor Alfonsín ni siquiera, ya derrotado, pudiese completar su gobierno. Le faltaban 6 meses para terminar el gobierno. El 12 de junio de 1989 es la fecha en la que el doctor Alfonsín manda al doctor Terraño a la ciudad de La Rioja para comunicarle que iba a entregar el gobierno antes, que lo iba a entregar el 30 de junio. Finalmente lo hizo el 8 de julio. ¿A quién encontró Terraño? Reunidos, mano a mano, estableciendo cuáles eran las pautas del futuro que iba a tener la Argentina de desguace del Estado y de privatizaciones, mano a mano, como si estuvieran en una solitaria partida de truco. Al presidente que iba a asumir, al doctor Carlos Menem y al señor Héctor Mañeto, que es el dueño del grupo mediático más importante. ¿Y qué estaban haciendo allí? ¿Qué otra cosa iban a estar haciendo que no fuera pergeñar lo que venía para la Argentina de esos años? La primera de las privatizaciones fue para el Canal 13, fue para la persona que estaba dictando qué era lo que había que hacer por parte del gobierno democráticamente elegido. Ni siquiera esa democracia tan vulnerable que representaba Menem servía para algo, porque detrás había alguien que, como podría ser Bruselas, manda sobre los gobiernos que eligen los pueblos. Y esto que ocurrió en la cara de quien era el representante del presidente saliente no le provocaba ningún comentario. Alguna vez le preguntaron, ¿y qué estaba haciendo fulano allí? Yo no sé qué estaba haciendo allí. No era de mi interés. ¿Cómo que no era del interés de esa persona que representaba a ese presidente que, abatido y dolorido y frustrado, se quedaba sin poder terminar el primer gobierno democrático? Cosa de la que a veces da la impresión de que nos hemos olvidado en la Argentina. Todo está relacionado con esa lucha de ver quién es el que manda finalmente. Cuando ustedes vean lo que el doctor Zaffaroni dijo en esa conferencia de hace un año y medio, si no lo pueden ver el programa
aunque sea busquen por internet lo que del programa tenga el doctor Zaffaroni, porque estarán la demostración magistral más extraordinaria que yo haya podido presentar en un programa de televisión de cómo es el mundo hoy día, qué es lo que está en juego. Y se anticipaba 1 año y medio a lo que hoy día nos está ocurriendo. La confusión es pavorosa. Anoche, un hombre muy respetado, al que yo admiro muchísimo, porque cada vez que un actor asume riesgos, ustedes desde la justicia, nosotros en el periodismo estamos más conectados con la naturalidad con la que se pueden asumir ciertos riesgos. Pero un actor está indefenso. Un actor con una crítica o con un ninguneo de su obra está corriendo muchísimo riesgo. Por eso muchos dicen, mira, yo no estoy ni con unos ni con otros, yo estoy por el medio. Como si esto pudiese merecer algún aplauso o alguna consideración positiva. Será respetable estar en el medio, pero jamás será admirable. Lo que sí es admirable son aquellas personas que en lugares muy vulnerables, como es la vida de un artista, toman una posición. Pero fíjense ustedes que anoche Gerardo Romano estaba, después de salvar a alguien que querían linchar, estaba preocupado y molesto con el juez que no había dejado preso al delincuente o presunto delincuente que él había atrapado. Estaba dolorido, le parecía que tendría que haberlo tenido un poco más. Fíjense cómo nos gana, cómo obtiene terreno permanentemente ese pensamiento, aún sobre personas muy preparadas como Gerardo, y muy admirable en su valentía para jugarse como Gerardo Romano. Pero Gerardo decía, tenelo unos días, no lo podés largar a las pocas horas. Pero la ley dice que había que largarlo a las pocas horas. Y uno que por ahí también en algún momento dijo, y busca un pretexto para retenerlo un poco, está pidiendo nada menos a la conciencia de un juez hacer algo, no de acuerdo a lo que como juez entiende, sino de acuerdo a la presión mediática y a la presión que la gente pueda ejercer. Quiere decir que tenemos que estar tan fuertes y tan solidarios. Por eso, Justicia Legítima es un canto en el corazón de mucha gente, aunque ustedes no lo sepan. Es una esperanza permanente. La reunión de hace un año era sobre elementos muy puntuales, como suele decirse, muy concretos. Yo no pensé que hoy iba a existir esto, y muchísimo menos que yo iba a estar en este momento ante ustedes. Es maravilloso que Justicia Legítima siga, que Justicia Legítima permita pensar que dentro de la justicia hay quienes se animan a cuestionarla y a quererla reformar y a quererla mejorar, y sobre todo independizarla de esos poderes mediáticos que nos atosigan, que nos han llevado por delante hasta en el sentido común. Un juez, en el dolorosísimo caso de Ángeles Rawson, llevó a todo un edificio a declarar por una testigo impresentable que ni cuando ustedes comenzaban en el mundo de la justicia hubiera pasado el mínimo examen. ¿Conocen el caso? Bueno, no voy a ser redundante entonces, pero lo que estaba sucediendo para quienes eventualmente se hubieran quedado afuera de la información era que el juez era informado por una testigo llevada por el grupo mediático más poderoso, que quería refundar la idea que tenía de que el asesinato había sido cometido por familiares de esa pobre niña, y como habían quizás cometido ese error o habían tenido ese apresuramiento, pero además la testigo le llevaba la noticia, la novedad de que a lo mejor estaba implicado un hombre del gobierno, un hombre de ese Estado, sobre todo al que ellos quieren devastar, consiguieron que esto llegase a poder del juez. Y un juez entendió posible, y lo debe haber entendido posible porque convocó a todos los habitantes del edificio, a que un funcionario de gobierno se había presentado en ese edificio la mañana en la que la chica había desaparecido, ni siquiera se sabía que había sido asesinada, a preguntar, porque lo que la testigo decía era que se había producido y había escuchado, una hermana de ella, había escuchado una discusión del padrastro y la madre con la chica sobre abusos sexuales. Y aparecía el funcionario en cuestión, que no nombro por pudor, porque nombrarlo es como dañarlo. Fíjense el daño que le intentaban hacer en aquel momento. Aparecía recorriendo el edificio, golpeando la puerta de los vecinos y diciéndole, ¿usted escuchó algo? ¿Algo de qué? De lo que hablaron ahí abajo. Bueno, quizás un vecino decía, puede ser que algo pesqué. Bueno, le doy 25.000 pesos
para que silencie lo que haya escuchado. Y así se supone que recorría todo el edificio en un ataque tan violento a la más elemental inteligencia. Bueno, como el tema venía por el lado mediático tan poderoso, el juez llevó a todo el edificio a declarar a las 9:30 de la noche para preguntarles finalmente si habían oído algo y sobre todo si hubo un funcionario que fue a pedirles explicaciones. Esta posibilidad de que la justicia esté tan indefensa frente a lo que es el poder mediático es el mismo grado de indefensión que como sociedad se tiene frente a ese poder mediático que muy suelto de cuerpo se permite fogonear estos linchamientos que se intentan hoy en la sociedad argentina. Por eso quiero terminar diciéndoles que ante cada uno de estos temas hay un dolor personal, un dolor que es de ustedes, de cada uno de ustedes, una gran impotencia, una sensación de que con ellos no se puede, una sensación de que avanzan de tal forma sobre la más elemental inteligencia que finalmente son los grandes vencedores. A mí me emociona mucho que ustedes no se resignen y no se entreguen. A mí me alivia enormemente saber que mañana y pasado vamos a tener justicia legítima para desde adentro de la justicia luchar por esa sociedad mejor que todos queremos, que es muy difícil plasmar, que da la sensación cada día se aleja más de los sueños que nosotros tenemos. Pero tenemos una ventaja, nos damos cuenta cuál es el gran adversario. El gran adversario está en esos medios que tosudamente están insistiendo para que seamos peores y cuyo poder está demostrado nada más que por saber que una sola persona que nos dijese o les dijese a ellos, a los trabajadores de esos medios, hoy durante 24 horas vamos a hacer nada más que periodismo. Y no política, política de la peor, política de la más basura. Vamos a comportarnos de acuerdo a las normas éticas que algún día alguien escribió en nuestros manuales. Vamos a acercarnos un poco a lo que es el ideal de nuestra profesión. Un día que lo hiciesen, un día que nos quitasen el veneno que nos hacen respirar cada día, seríamos una mejor sociedad. Contra ese veneno que nos hacen respirar cada día, mi esperanza como ciudadano está en la gente como ustedes, que desde adentro de la justicia sabe perfectamente que con un fallo, con una posición, con una lucha y con una denuncia del comportamiento que en general pueda tener la justicia, cuando se pone de rodillas frente a los poderes, podemos alcanzar esa soñada sociedad mejor, que aunque sea, es una utopía que nos permite seguir caminando hacia ella. Muchísimas gracias. Vamos, doctora. Muchas gracias. Bueno, una vez más, ¿se escucha? ¿Se está escuchando? Sí, bueno, una vez más, muchas gracias, Víctor Hugo. Supuestamente nosotros somos los expertos en temas jurídicos y nos has dejado iluminados y energizados con tu esclarecimiento y con esa capacidad de comunicar que además llega a todas las personas en temas que son tan relevantes para la maduración de nuestra sociedad. Y también agradecer a todos los presentes, a todos los que están en esta lucha cotidiana por la transformación de la justicia, por la cual no nos vamos a resignar, porque lo que nosotros hacemos en realidad es expresar esa esperanza que tiene el pueblo en que haya justicia. Y esa esperanza los pueblos no la pierden y nosotros no vamos a abandonar esa batalla. Así que muchas gracias a todos.